Ok, pues buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar, quienes están aquí en forma presencial, muchas gracias, quienes nos están siguiendo a través de nuestros medios, también muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, vamos a proceder a iniciar este foro que es en conmemoración al Día Mundial del VIH. Sabemos que es un padecimiento que pues no terminamos de controlar. Tenemos muchas medidas preventivas, hacemos muchas actividades, pero sigue habiendo casos. Platicaba con el doctor Magis y pues la incidencia sigue siendo alta. Ahorita él nos va a dar una plática al respecto. La incidencia sigue siendo alta. Deberíamos poder tener un poco más en control este evento. Y sin embargo, pues creo que tenemos que renovar nuestras herramientas, nuestras estrategias para llegar más fácilmente a la población que está en riesgo. Que bueno, todos estamos en riesgo, pero hay población que es más vulnerable. Entonces, bueno, a lo largo de este foro se platicará de la parte epidemiológica, de la frecuencia de este panorama, pero también de la atención, cómo se les ha atendido, cómo se les está atendiendo a las personas que ya son VIH positivas o tienen SIDA. Y algo muy importante, la participación de nosotros como sociedad. Esto no es un problema médico, no solo es un problema médico, es un problema social, es un problema cultural, es un problema que lo atraviesan muchas aristas y que tenemos que considerarlas si queremos incidir de mejor manera sobre la prevención. Entonces, yo me congratulo de tener a los expertos que tenemos aquí en la mesa y estoy segura de que este evento vamos a aprender mucho. Les invito a que hagan todas las preguntas que puedan tener porque pues estamos con quien sabe las respuestas. Entonces, pues sin más, le cedo la palabra, doctor Samuel. Claro que sí. Por favor. Vamos a comenzar con la conferencia del panorama actual del virus de inmunodeficiencia humana, la pandemia no declarada. Va a comenzar el doctor Carlos Magis Rodríguez, quien es médico, maestro y doctor en salud pública, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1994. Desde 1980 es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y trabaja en el campo del SIDA desde 1988. Ingresó al CONSIDA, de donde se retiró en 2019. Ha publicado más de 115 artículos en revistas científicas. Es el editor del Manual de Salud Pública para SIDA y fue editor de la colección de libros sobre investigación Ángulos del SIDA, que ha publicado 15 libros de investigación de diferentes autores. Desde marzo de 2020 es editor del Boletín de COVID-19, Salud Pública y Epidemiología del Departamento de Salud Pública. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, muchas gracias. Para poder hacer mi presentación me voy a parar para poder ver las transparencias. Los invito, si quieren, para no la cámara con el cuello. Entonces, el Día Mundial del SIDA fue una idea de ONS antes de que existiera conocida, antes que existiera conducida. Existía conocida en 1988, hicimos el primero en México y en el mundo. Desde entonces se ha venido haciendo y todos los años tiene un lema. En este momento el que nos proponían de conducida es igualdad ya. Y esta es una imagen que nos propone conducida, la obtuve de su página. Entonces, ¿cuándo empezó el VIH? El acta de nacimiento del VIH, como decimos, es esta publicación del MMWR del 5 de junio de 1981, donde se da cuenta de 5, si ustedes alcanzaran a ver lo que dice ahí, yo no. Son 5 hombres homosexuales en la ciudad de Los Ángeles, que eran sanos y de repente perdieron la capacidad de tener una respuesta inmune. Un poco tiempo después ya empiezan a aparecer noticias como esto del sarcoma de Kaposi y lo que entonces se llamaba neumocistis
en neumonía por leucistis carini y en hombres homosexuales. Después supimos con el tiempo, el caso más viejo del cual tenemos aislamientos de 1959, en la capital del Congo, la ciudad de Kinshasa, y se especula viendo cómo el virus fue evolucionando a partir de un virus de simios, que ese salto sucedió alrededor de 1910 y 1920. Es una enfermedad emergente de esa época que la conocimos en 1981. Y ya, esto es una publicación epidemiológica semanal y la conocimos y la vimos con más claridad ya en un artículo, esto es de diciembre de ese mismo año, y aquí el doctor Gottlieb es el primer autor, era el autor de este reporte, ya nos está ampliando lo que se sabía en ese momento. Desde entonces ha seguido aumentando, pero tuvimos todo un periodo previo a que tuviéramos actividades altamente activos en finales del 95, FDA da el primero en diciembre, da la primera autorización, vamos a decir que en el 96 salen otros dos y de ahí para adelante. Teníamos una imagen como esta la aprovechó, esta la pongo por dos motivos, es los últimos momentos de un activista, David Kirby, que vivió muy poco en esa época. La letalidad por VIH era prácticamente completa, todas las personas que se infectaban acababan falleciendo. Llegamos a calcular en México alrededor del 95 la sobrevida que tenía un paciente. Y en 1995 encontramos que los pacientes de la Secretaría de Salud tenían 1 año de sobrevida, los pacientes del IMSS tenían 2 años, y los pacientes privados 3 años. Eso era lo que teníamos en ese momento antes de tener antirretrovirales realmente activos. Pero eso cambia y traigo aquí a otra persona realmente famosa. Esta foto es muy famosa. Kirby permitió que su amigo tomara la foto, está rodeado con la familia, y esa es la imagen del principio de la epidemia. Tenemos esta otra, Magic Johnson, lo identifican como positivo. En 1991 era campeón basquetbolista en Estados Unidos, un tipo completamente, no se veía para nada en esta situación, y tuvo la suerte que empieza su enfermedad cuando están saliendo los antirretrovirales. Esta es la foto más reciente, ya engordó, no es igual de flaco que cuando jugaba basquetbol, pero el señor sigue haciendo lo que quiere hacer, que en este caso pues es su vida, y él es más o menos de la misma fecha de nacimiento, de 1957-59, y pues no sabemos cuándo vaya. Sabemos varias cosas. Sabemos, y empiezan a aparecer, ya cuando tenemos antirretrovirales altamente activos, empiezan a aparecer muchos estudios como este es un estudio del 2008, que es un cálculo de la supervivencia en muchas cohortes, 14 cohortes, y entonces, ¿qué es lo que podemos decir ahora? Un paciente probablemente empieza la infección a los 20 años, eso lo sabemos para México, y con tratamiento antirretroviral adecuado va a tener una esperanza de vida de más de 75 años. Esa esperanza de vida es la misma esperanza de vida que tiene una persona que tiene VIH. Ese es el gran cambio. El cambio es que con medicamentos, un poco avanzo, no hemos logrado una vacuna útil para VIH. Hay una vacuna de 2009 con una protección del 30%. No ha demostrado ser útil en salud pública. Se sigue estudiando. En este momento, México es parte de un grupo de países que está en un fase 3 de una vacuna que se llama Mosaico. Desafortunadamente no creemos que funcione mucho porque la misma vacuna en África ya se cerró el protocolo porque demostró que no iba avanzando, pero siempre tenemos la esperanza de que haya una vacuna. Por ahora no ha habido una vacuna, lo que ha habido es tratamiento y lo que ha habido capacidad de detección. Y con las dos cosas, y además cambios de comportamiento, hemos logrado lo que les voy a mostrar ahora de controlar la epidemia. Pero me llamó la atención este documento de Lucida propuesto para el 2002, que está en español y le pone, está en todos los idiomas que Lucida publica, y le pone en peligro, y habla de que está en peligro la respuesta a esta pandemia no declarada como pandemia, sino como epidemia global, le decía Lucida. Le teníamos miedo a las palabras de pandemia, después con la pandemia de COVID ahí estamos. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Lucida? Que en los últimos 2 años y medio, el choque de las dos pandemias
sí ha situado en una amenaza cada vez mayor. Lo que mostramos, y con nosotros va a participar posteriormente la doctora Adriana Villafuerte, ya publicamos a finales del año pasado un artículo donde veíamos cómo se cayó la detección de VIH, y si se cae la detección de VIH, son pacientes que no llegan a atención, y si no llegan a atención, no llegan a carga viral indetectable, y seguimos pudiendo transmitirla. Entonces, el tema de los... El tema de lo que ha impactado a países como nosotros, México es un país de ingreso medio, es importante. Y entonces hay mucha presión, hay disminución de los recursos. Voy a acabar mi presentación con eso. Ahora, como sociedad mundial, cada vez comprometemos menos recursos para VIH sin haber resuelto el problema. Y entonces tenemos un tema y vamos a ver cómo hay una estabilización y en algunas regiones aumento de la incidencia. ONUCIDA es una agencia, por su nombre en inglés, UNAIDS, que se fundó en 1996 con una finalidad de usar evidencia, usar datos. Y en esto supera completamente a la OMS, que la OMS se tarda mucho, creo que han publicado datos de diabetes en el mundo una sola vez, es 5 años, una cosa así. ONUCIDA todos los años tiene números, ustedes los pueden encontrar en las páginas, y siempre nos dicen cosas como esta, siempre nos da un valor y entre corchetes un rango de estimación, de plausibilidad de valores. ¿Por qué puede hacer eso? Porque se usan protocolos, modelos para estimar. Después de mi presentación, Enrique Bravo va a hablar un poco de estos modelos para estimar estos números. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos a la fecha casi 40 millones de personas viviendo con VIH, que hubo 1.5 millones de nuevas de infecciones, esto lo estuve traduciendo, poniendo el español al inglés, 650,000 defunciones en un año, 28 millones, vamos a redondear, 29 de los casi 39 están en atención. Quiere decir que hay 10 millones de personas que no tienen tratamiento. Y al no tener tratamiento, que siguen transmitiendo el VIH, siguen teniendo relaciones sexuales, que tenemos encuestas que nos dicen que sí pasa. Entonces, creo que uno de los grandes problemas es esta brecha entre el 38 y el 28. ¿Cuántas llevamos desde el principio de la epidemia, desde ese 1981? Casi 84 millones con estos límites de plausibilidad, y han fallecido 40.1. Sí, son muchos años, pero son 20 años del siglo pasado, 20 años, estamos en 40, 45 años, vamos a tratar de redondear, y tenemos 40 millones de defunciones. La pandemia de COVID tiene una estimación de 16 millones de personas de defunciones. Eso, en 3 años, estamos viendo que probablemente ya se estabilice y no siga creciendo en defunciones. El VIH sigue creciendo en defunciones. Y es una epidemia, entonces, una epidemia global no resuelta. Estos datos sí están en la página de ONUCIDA y ellos nos muestran estas cosas. Hay que pensar que ONUCIDA siempre nos estima entre 15 y 49 años. Por ser sabemos que hay casos de VIH antes de los 15 años, sí. Sabemos que hay casos después de los 49, pero el peso de los casos están ahí. Y ONUCIDA siempre ha usado este grupo de edad. Es una edad que tiene que ver en salud pública con temas de salud sexual y reproductiva. ¿Qué es lo que tenemos? Una estabilización de la prevalencia. Si ustedes ven, un aumento rápido en los primeros años y una estabilización mundial. Pero, ¿qué es lo que vemos más adelante? En términos de estimación de incidencia, ONUCIDA sí nos muestra este ejemplo. Del pico del 2004 tenemos una disminución global de todo el mundo de un 32% de las infecciones. ¿Cómo se logró esto? Con lo que ya dije. Cambio de comportamiento, aumento de uso de condón y recientemente con medicamentos que impiden la infección en personas sanas, eso le decimos PrEP, y por supuesto con carga viral indetectable en las personas que viven con VIH. Con esos componentes de respuesta se ha logrado esto. Esto es un logro en términos de salud pública. Pero en el documento de peligro, ONUCIDA nos marca que por regiones, pues la situación no está tan bonita. Tenemos, por ejemplo, Asia y el Pacífico va para abajo, pero no con mucha intención.
en rosado o rojito están los límites de plausibilidad. El Caribe, que es un lugar con una prevalencia muy alta, sí demuestra una disminución. África Oriental, una disminución. Pero vean, Europa Oriental y Asia Central, un aumento de la incidencia. América Latina, nada, plano, no mejoramos. O sea, no aumentamos, pero tampoco mejoramos. Tenemos todas las condiciones. No tenemos una hiperepidemia, probablemente salvo Haití, una parte de tenemos una epidemia controlada en grupos que tienen más prevalencia, pero estamos ahí. Pero vean, Oriente Medio va para arriba, África Occidental y Central va para abajo. El éxito de África, que está en estos dos momentos, tiene que ver con el acceso a atención ahí, logrado, entre otras cosas, por una instancia que no es de Naciones Unidas, que es el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, Tuberculosis y Paludismo, que aparece en el 2000, y que está dando más o menos alrededor de $10,000 millones por año para estas tres enfermedades, la mayoría se lleva VIH. Y otra iniciativa, que es una iniciativa que hizo el presidente Bush hijo, se llama PEPFAR. PEPFAR pone $20,000 millones por año para VIH. Y entonces, esos son los recursos que se ponen, no tienen que ver con Naciones Unidas. Pero eso ha logrado el tratamiento tener estos números que van bajando acá, siempre me he sido equivocado. Y Europa Occidental y América del Norte, digamos Estados Unidos, Canadá y Inglaterra, Europa, pues también tienen una disminución. Para ellos han dejado de ser una epidemia porque va disminuyendo, todos los años tienen menos. Pero ese reto no lo hemos logrado para América Latina y probablemente Enrique Bravo nos diga algo de lo que está pasando en México con las herramientas que tenemos. Entonces, las defunciones también han bajado y han bajado por el medicamento, tienen esta curva, pero me gusta más estas que conocidas mezclan las dos. Aquí tenemos, por un lado, estas son infecciones, tienen un pico por ahí del 95, van bajando, y defunciones tienen un pico por acá del 2005. Acuérdense que hay medicamentos altamente activos desde este momento y empiezan a bajar. Tenemos una disminución global de infecciones y una disminución de defunciones. ¿Y por qué la prevalencia se mantiene? Por el éxito, las personas no fallecen y entonces siguen siendo casos prevalentes. ¿Sí? Sabemos, y Lucía nos dice, Enrique Bravo nos va a decir cómo está la epidemia por grupos en México, que la epidemia está concentrada, y en México está concentrada en grupos que tienen, por diferentes razones, más riesgo. Les decimos población clave o población vulnerable. Entonces tenemos las personas que se inyectan drogas, ¿sí? Tienen 35 veces más probabilidad de tener VIH. Las trabajadoras sexuales, un riesgo de 30 veces. Eso no pasa en México, eso es un dato mundial. Pero sí los hombres trabajadores sexuales en México, que no están contemplados acá. Los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres tienen también casi lo mismo, 28 veces más. Y las mujeres transgénero también están mucho más afectadas. Eso mundialmente. En México también tenemos la epidemia concentrada. ¿Qué podemos decir sobre México? México, comparada con el resto de la región, por prevalencias, no tiene una prevalencia alta, es una prevalencia de 0.3. Creo que los datos que Censida acaba de liberar son de 0.2 y algo. Vean, contra epidemias como la de Panamá, Brasil, Chile, todas son epidemias que tienen mucho más peso. Hace un rato que la epidemia mexicana la veíamos más o menos controlada. Vean ustedes cómo crecen las epidemias de los países más grandes. La mexicana está en la línea roja, Argentina en la línea azul, Colombia y Brasil con una epidemia. Sí, claro, crecemos por el éxito de mantener a las personas con VIH activas con antirretrovirales, vamos eso, pero también habla de la magnitud del problema por países. No es lo mismo resolver para México la atención de aproximadamente lo que vendría siendo 200,000 personas, que para Brasil resolver la atención de 800,000 personas. Las complicaciones en términos de salud pública son suficientes. ¿Sí? Y las incidencias de las infecciones, más o menos podemos decir que para México estaban, sigo con esto, estaban en estos números. Ahora acabamos de modelar que ya estamos en 20,000 personas por año. Estábamos más o menos como 15,000. Hay un cierto crecimiento entonces de la incidencia.
Y después la mortalidad en todos los países de la región. Apenas entró el tratamiento, empezó a disminuir. México tiene una disminución de sus defunciones. Nunca tuvimos una tasa tan alta como la brasileña, pero todos los países han ido bajando y con una cierta velocidad, muy al principio más rápido, después una estabilización. Y tiene que ver con el acceso universal a medicamentos. Brasil lo obtuvo desde 1998, México lo obtuvo completo, el IMSS tuvo tratamiento primero desde el 96 y la Secretaría de Salud Acceso Universal desde el 2003. Y por último, esta es la última transparencia que voy a presentar. Con Lucida comprometimos como países, y no con Lucida, sino con Naciones Unidas, comprometimos una meta para el 2020 que era el 90-90-90. Y no se alcanzó, es una meta de una cascada, creo que les va a contar de la cascada. Pero ahora comprometimos otra meta como país para el 2025, que es 95-95-95. El único problema, nos muestra Lucida, que los recursos para llegar a esas metas de aquí, que nos calculan en 29, supongo que son miles de millones de dólares, pues cada vez está el financiamiento plano y no parece ir creciendo. Para el mundo, el principal financiamiento es local de los países, pero está el de Estados Unidos, el de PEPFAR, que es muy fuerte, y del Fondo Global, que está en azul, que también es un pedazo, y otros financiamientos. Esto es una amenaza. Si seguimos disminuyendo recursos, pues cada vez la meta va a ser. Y esa meta decía que si alcanzamos el 95-95-95, dejaba el VIH ser una epidemia, íbamos a seguir teniendo VIH, de todas maneras, no es ciencia, pero de todas maneras dejaba de ser un problema de salud pública. Y esa es la meta que habíamos firmado y se ve lejana. Tenemos 7 años para lograrlo y tendríamos que estar haciendo las cosas diferentes y poniéndole más recursos país por país. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. García es psicólogo egresado de la UNAM con maestría y doctorado en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un doctorado en Bioinformatics and AIDS por la Universidad de Saskatchewan en Canadá. Fue el creador del Registro Nacional de Casos de SIDA en México en el año de 1988 y trabaja en el campo de la epidemiología del VIH desde 1989. Entre 1997 y 2011 fue subdirector de investigación en el CENSIDA. De 2014 a 2019 fue consultor y coeditor del Boletín de Atención Integral de las Personas con VIH en CENSIDA. También ha trabajado como consultor especializado en VIH para la OPS, ONU-SIDA, sobre COVID-19, salud pública y epidemiología. Muchas gracias. Adelante. ¿Es abajo? Adelante. Buenos días a todos y a todas. Me da mucho gusto tenerlos aquí en esta fecha que para nosotros es muy importante. Para todos los que hemos trabajado muchos años en la epidemia del VIH, el 1 de diciembre. Es una forma de presentar el estado de la epidemia y ver qué es lo que hemos hecho y qué es lo que nos falta. Esto se hace todos los 1 de diciembre. Ustedes van a ver los medios de comunicación que comienzan a sacar una serie de información relativa al estado de la epidemia. Entonces, hoy voy a presentar yo las nuevas infecciones por VIH en México en 2021. Es un trabajo que publicamos parte del trabajo que voy a presentar en un boletín de divulgación en área médica. Al final voy a poner el documento. En este trabajo participamos junto con el doctor Magis, que me antecedió en uso de la palabra, y la doctora Adriana Villafuerte, que va a participar más adelante en él. Pero bueno, aquí los que estamos responsables y culpables de esa presentación es el doctor Magis y Adriana. No es atribuirles a los errores que podamos tener en esta presentación. La estimación es que hablaba el doctor Magis, la única enfermedad que cada año nos presenta información actual. No hay otra enfermedad. Esa es la única enfermedad o infección enfermedad que tiene un órgano
organismo de las Naciones Unidas dedicadas a ese tema. No hay ninguna otra enfermedad. Desde 1996, que se creó ONU-SIDA, el doctor Peter Kyoto, un infectólogo belga muy famoso, estuvo al frente durante 10 años de ONU-SIDA y después ha venido cambiando de gente. ¿Qué es lo que hace ONU-SIDA? Nos presenta el número de personas que viven con el VIH, nuevas infecciones y defunciones. Son los 3 datos básicos, pero cada vez se presenta más información. Pero los 3 datos básicos que nos permiten hacer un diagnóstico muy rápido de la epidemia son estos 3. Estas estimaciones se difundían siempre el Día Mundial del SIDA, como este. Cada año ONU-SIDA sacaba estimaciones en esta fecha. Pero desde hace unos años, unos 6, 7 años más o menos, decidieron que para que tuviera mayor impacto, se presentaran las estimaciones en las conferencias internacionales de SIDA. Se hacen anualmente por la AIDS International Society y son a mediados de año. Entonces, esas estimaciones ya se presentaron a mediados de año. Ya no se presentan en el Día Mundial del SIDA. Ahora se difunde, ¿no? Pero se presentan oficialmente a mediados de año. ¿Y quién hace estimaciones? Pues son equipos de expertos, integrados por epidemiólogos, demógrafos y otros especialistas, y ONU-SIDA los capacita cada año para hacer la estimación. Esto generalmente funciona para países de medianos y bajos ingresos. Los países de altos ingresos no utilizan la metodología de ONU-SIDA. Ellos tienen sus propios modelos matemáticos, hacen sus estimaciones y le dicen a ONU-SIDA, estas son sus estimaciones para que las publiquen. Los epidemiólogos, demógrafos y expertos en modelación de los países del primer mundo son los que realizan los software para ONU-SIDA. Entonces, bueno, ya recibió este informe, ya nada más no me detengo, el doctor Maki ya lo ejemplificó muy bien. Y lo que vamos a presentar hoy, ONU-SIDA tiene dos modelos de estimación. El espectro, que lo utilizan la mayoría de los países, y el modo de transmisión. Este primero lo desarrolló una empresa privada que se llama Avery Health. Tiene muchos módulos, es un software muy potente, tiene 10 módulos. Y uno de esos módulos se llama módulo AIDS Impact Model, que es el que se utiliza para hacer la estimación. Y el otro modelo, que es el que voy a presentar la información, se llama modos de transmisión. Este es un programa que se desarrolló utilizando Microsoft Excel y este es un modelo muy interesante porque es muy transparente para el usuario. Se puede muy bien ver de dónde salen los datos y nos permite calcular 2 datos básicos o 3 datos básicos. Es el número de personas que viven con VIH, cómo se distribuyen las nuevas infecciones, el número de nuevas infecciones y cómo se distribuyen entre los grupos. Y esto para la salud pública es fundamental, saber dónde está la epidemia para ahí generar la respuesta. Entonces la mayoría de los países, como yo decía, utilizan este modelo y los desarrollados no le hacen mucho caso a ONU-SIDA. ¿Y por qué utilizamos modos de transmisión? Porque el espectro, para ser francos, ha estado desarrollado más en función de las epidemias generalizadas, que son las que se producen en África. ¿Qué quiere decir una epidemia generalizada? De acuerdo con la concepción de ONU-SIDA. Es una epidemia que ya no está concentrada en ciertos grupos, sino que ya afecta a toda la población. Y ese es el caso de la mayoría de las naciones de África. Las epidemias concentradas significa que los picos de la epidemia están en ciertas poblaciones, que les llamamos poblaciones clave, o poblaciones más vulnerables, y ahí está el peso de la epidemia. Entonces, cuando hacíamos las estimaciones, a mí me tocó la oportunidad, cuando estuve en CELSIDA, de participar muchos años en este diálogo con ONU-SIDA, y había problemas a la hora de ajustar las estimaciones para el caso de México, ¿no? Siempre había este asunto de que no cuadraba y el modelo es como una caja negra, ¿no? Donde uno le mete mucha información, al final no saca datos, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro del modelo? Pues quién sabe, ¿no?
es complicado. De entender es un modelo muy complejo. Entonces, hay lugares donde se utiliza este modelo y nos parece que es la herramienta más plausible para aplicar epidemias convocatorias. Entonces, nosotros tenemos una epidemia concentrada. Este modelo nos dice, uno tiene que definir cuáles son los grupos que va a dividir la población. Toda la población. De 15 a 49 años, ya apuntó el doctor Maggi, es la que más nos interesa. La población que siempre está con mayor actividad sexual, y ustedes saben perfectamente bien que el VIH es fundamentalmente una enfermedad que se transmite por vía sexual. Hay vía perinatal, ¿no? Y hay vía transmisión sanguínea, básicamente por inyectores, pero el peso es menor. Entonces, estos son los grupos que definimos: usuarios de drogas inyectadas, sus parejas, mujeres trabajadoras sexuales, los clientes de trabajadores sexuales, generalmente no se incluyen, las parejas de los clientes de las trabajadoras sexuales, porque también tienen riesgo, ¿no? Una persona va con una trabajadora sexual, luego regresa a la casa, y la señora también tiene riesgo de adquirir el VIH, ¿no? Por eso hay que tomar en cuenta las parejas de los clientes, los hombres que tienen sexo con otros hombres, las parejas de los hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? Sean masculinas o femeninas. Acuérdense que los hombres que tienen sexo con hombres no mantienen relaciones exclusivamente con hombres. Hay un porcentaje que son lo que llamaríamos coloquialmente bisexuales. Tienen relaciones con hombres, pero también tienen relaciones con mujeres. Y luego tenemos poblaciones trans, todas las variedades que ustedes ya conocen, y las personas privadas de la libertad. Y finalmente, las poblaciones que tienen comportamientos de bajo riesgo. Hay desde los que tienen sexo casual heterosexual, así lo define UNICIDA, las parejas de estas personas, el sexo heterosexual de bajo riesgo, cuando generalmente hay una sola pareja, no tienen varias parejas concurrentes, y hay población sin riesgo. Así, ¿cuál es la población sin riesgo? Es aquella que no mantiene relaciones sexuales. Y hay un porcentaje de la población que no mantiene relaciones sexuales, desde luego que sí. Hay gente que no mantiene relaciones sexuales durante mucho tiempo, muchos años. Ok. ¿Dónde tomamos la información para ver el tamaño de cada uno de estos grupos? Es el primer problema que tenemos que resolver. Tenemos un censo de población, como fuente fundamental, y tenemos este que ha sido muy importante, la encuesta nacional de diversidad sexual y de género. Es la primera encuesta con representatividad nacional aplicada en hogares que nos dice sobre la diversidad sexual. No había habido una encuesta de estas previas en México, por eso es importante. Y por ejemplo, de aquí pudimos sacar la estimación de los hombres que tienen sexo con otros hombres. Antes estimábamos ese tamaño. Afortunadamente, el tamaño que sacó la encuesta es muy similar que nosotros veníamos estimando de hace muchos años, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestras estimaciones eran buenas, no eran malas. Ahora la encuesta ya las corroboró. Entonces ya tenemos un dato duro, ya no es estimado, y es un dato de una encuesta poblacional con la cual podemos trabajar y desagregarlo por diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, podríamos trabajar este modo de transmisión a nivel de entidades federativas, ¿no? Porque tampoco son iguales las entidades no son iguales. Tenemos la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Esto es muy importante para los consumidores de drogas inyectables. Desafortunadamente, la última encuesta es de 2016-2017. Por razones que no conozco yo, ya no se ha vuelto a hacer otra. Esperemos que pronto la haga. Tenemos los registros epidemiológicos del Ministerio de Salud. ¿Eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para ver las personas de los nuevos casos que se reportan, que no son todos, las personas que están en tratamiento. Eso sí es un dato duro, ¿no? Tenemos el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal, que nos dice cuántas personas están privadas de la libertad. Esto lo hace el INEGI. Y las prevalencias de VIH publicadas por CECIDA. ¿Esto de dónde sale? Pues sale de los estudios que se hicieron a lo largo de los últimos años. Todavía nos tocó al doctor Max y a mí, antes de dejar CECIDA,
realizar varios de esos estudios para ver qué pasaba con las trabajadoras sexuales, qué pasaba con las personas trans, qué pasaba con las personas que tienen sexo no, diferentes ciudades, diferentes momentos, etc. Esa es la última información que se tiene prevalencia del VIH. Y a partir del 2019, pues ya no hay ningún estudio nuevo, ya no se ha hecho nada nuevo. Y el modelo además hay que introducir una serie de parámetros como prevalencia de las infecciones de transmisión sexual, que sale de los registros epidemiológicos, número anual de parejas sexuales, el riesgo tiene que ver cuántas parejas tengo, ¿no? En un año la trabajadora sexual tiene 200, 300, 400 parejas sexuales por año, ¿no? Y hay gente que no tiene ni una sola pareja sexual del año, entonces el riesgo es muy diferenciado. Relaciones sexuales por pareja, porcentaje de protegido, eso es muy importante. La protección que se da de dos maneras. Por transmisión sexual se da por un sexo. Y para la gente que se inyecte con parte jeringas, por provisión de jeringas estériles, ¿no? O esterilizar la aguja antes de que se inyecte la otra persona. Eso previene, ya demostrado que es muy eficaz. Y número de personas recibiendo tratamiento antirretroviral. Pero la cantidad de virus es tan pequeña en su cuerpo, indetectable para una prueba común y corriente, que ya no se puede transmitir. Entonces, eso se lo escuché por primera vez al doctor Montaner, si mal no recuerdo, en el 2008. Me acuerdo, hubo una conferencia internacional en México, que por cierto, ha sido la conferencia internacional esta que se realiza en mediados de año, la más grande de toda la historia. En México somos muy buenos para organizar eventos, no para ganarlos, pero para organizar somos muy buenos. 25,000 personas vinieron al evento. ¿Sí? Yo creo que es la conferencia más grande, no solamente de VIH, sino de cualquier especialidad. Pero bueno, habría que formular, es una hipótesis. Bueno, el doctor Montaner, que es un infectólogo muy famoso, nacido en Argentina, pero vecindado de hace muchos años en Colombia Británica, en la ciudad de Vancouver, él dijo algo que al auditorio le pareció muy raro. Y le decía, miren, si podemos detectar a todas las personas que tienen VIH, y todas las personas que tienen VIH las llevamos a tratamiento, y todas las personas que están en tratamiento las llevamos a cargo de detectamiento, acabamos con la epidemia. Y todo el auditorio así levantó la ceja, ¿no? 2008. Dijo, ¿se puede que está hablando de acabar con la epidemia del VIH en 2008? El doctor Mike ya presentó la figura. Pues resulta que el doctor no también tenía razón. Después se generó la evidencia, después se generó todo, en los últimos años, a partir de 2015. Y bueno, a mí se me quedó muy grabada esa sesión que tuve oportunidad de asistir con el doctor Montaner, que todavía vive hasta donde no se ha muerto. Este es el modelo, si ustedes ven, pues la mayoría de ustedes han usado Excel, ¿no? Es una hoja de Excel protegida, obviamente la fórmula está protegida, y tiene una serie de insumos que uno le va poniendo, pero aquí básicamente, no voy a entrar mucho a detalle, pero tenemos el tamaño de las poblaciones, tanto de hombres como mujeres, tenemos el número total de gente que está en riesgo, ¿no? Y son los 67 millones más o menos de mexicanos y mexicanas de 15 a 49 años de edad en 2021. No son los 126 y pico que vienen ese año. Son nada más de 15 a 49 años. Es muy importante siempre tenerlo presente. Y entonces se aplica la prevalencia de VIH, que ya decíamos, y entonces sacamos el número de personas que están viviendo con VIH. Y este número que nos da 295,000 personas viviendo con VIH. Y también nos calcula, lo más importante, además de este dato, que es un dato fundamental, la incidencia, es cuántas nuevas infecciones se producen por año. Y la incidencia por cada 100,000 habitantes. Esto es básico para la epidemiología. Tenemos 20,000 nuevas infecciones. ¿Qué significa? Que tenemos una tarea ya muy marcada de lo que debemos de hacer.
infecciones. Esa es una de las partes más interesantes de este modelo. ¿Se distribuyen igual en todos los grupos? No. ¿Cuáles son los grupos que están más afectados? Pues aquí está muy claro. Vean, a mí me gusta mucho esta barra. Las de pastel no me gustan mucho porque no se ven muy bien las diferencias. Y además son más de 5 categorías, no se recomienda utilizar una gráfica de pastel. Y cuando vean una gráfica de pastel con más de 5 rebanadas, creo que nunca llevaron estadística. Aquí tenemos 72, casi 73% de las nuevas infecciones están en los hombres que tienen sexo con hombres. Y si le sumamos el 4.3% de sus parejas femeninas, de hombres que tienen sexo con hombres, resulta más del 75%. Y luego tenemos sexo heterosexual de bajo riesgo, 10% de las infecciones. Son muchos los que entran aquí como población, pero como veíamos el riesgo es muy bajo. Entonces, el 10% de las infecciones. Esto sí llama la atención, los UDIs son poquitos, poblacionalmente, pero tienen un riesgo, el doctor Maggi ya ilustró, que son 20 y tantas veces más, ¿no?, el riesgo en un UDI, que la población en general, tiene el 5% de las infecciones. La población trans tiene 1.3, estos son una población todavía más pequeña, pero con alta prevalencia de VIH. Y todos los demás grupos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues ¿dónde tenemos que hacer el trabajo? ¿Dónde tenemos que hacer la chamba? Para poder controlar y eliminar la epidemia. Tenemos el modo de transmisión, nos está diciendo la incidencia de VIH y su distribución, debido a que concentran el 75% de las infecciones los hombres que tienen sexo con hombres y parejas. Estas deben ser las poblaciones prioritarias para focalizar la atención y prevención. Ahí debemos de poner mayor esfuerzo, porque ahí es donde están las nuevas infecciones. Y los usuarios de drogas no debemos, y las personas trans no debemos descuidarlos a otros dos grupos prioritarios, porque su potencial de incidencia de epidemia es muy elevado. Entramos a la siguiente parte, creo que me quedan 5 minutos todavía, doctor Michel. Sí, todavía. ¿Sí? Ok, gracias. No quiero excederme el tiempo que amablemente me conceden aquí para compartir con ustedes. Bueno, ya decía el doctor Magis, ya no es una enfermedad mortal, ya es una enfermedad crónica, la esperanza de vida, pues. Pero aquí, esto es lo que decía el doctor Montaner. ¿Sí? Hay que diagnosticar, vincular a las personas a atención médica, iniciar tratamiento, lograr la adherencia y lograr la aceptación. Y entonces vino un concepto que ahora conocemos como la cascada de atención, que está esbozada en esta idea del doctor Montaner, porque nos permite visualizar este proceso y, como resultado de esto, focalizar las acciones. ¿Dónde tenemos el problema? En la detección, en la atención, en la calidad de la atención, en la adherencia terapéutica, ¿en dónde tenemos el problema? Están las famosas metas que ya refería el doctor Magis en la presentación anterior, y entonces estamos comprometidos a que para el año 2030 el 95% de las personas que viven de VIH ya deben de conocer su estado serológico. De estas que conocen su estado serológico, el 95% tengan acceso al tratamiento, y de estas el 95% logren la supresión viral. Esto, idea expreso, o yo por lo menos la escuché con el doctor Montaner, a lo mejor hubo alguien que lo dijo, pero yo cito fuente y cito lugar. Modelado matemáticamente, si se llegara a estas coberturas, se podría controlar la epidemia y poner fin a la epidemia. No desaparecer como epidemia. El chiste es llegar a estas coberturas, que es lo complicado el asunto. Pero ya hay una visualización muy clara de metas. ¿Cómo se ve qué tanto vamos avanzando? Bueno, como vienen Naciones Unidas, hubo una declaración política donde cada país debe informar cada año de dónde va el asunto. México estuvo enviando a ONUCIDA es la agencia que ONUCIDA, la Naciones Unidas le dijo, como tú eres programa de SIDA, a ti te va a tocar darle
Pues sí, era lo lógico, ¿no? Y entonces cada año se mandaban informes a UNUCIDA informando cómo iba México. Esto se hizo hasta el 2019. Ya después, pues ya no sabemos si se han elaborado informes, pero ya no están ni en la página UNUCIDA como estaban antes, ni están en la página de UNUCIDA. Entonces, hay una obligatoriedad de estar informando, pero bueno, hasta ahorita no tenemos acceso a estos informes si es que los hay, ¿no? Porque no son públicos. ¿Cuáles son los componentes de la cascada de atención? Es personas que viven con VIH, personas viviendo que conocen su estado, las que están recibiendo tratamiento retroviral y las personas que han logrado la afectación. Esta la publicó el CENSIDA la semana pasada, digamos, es la oficial. Esto la publicó en el, ¿cómo se llama este? El Boletín de Atención Integral de las Personas con VIH, que nosotros tuvimos la oportunidad de crearlo. El doctor Magis era el editor en jefe de ese boletín, y yo era el coeditor de ese boletín. Afortunadamente, a partir del 2019, no desaparecieron el boletín, pero siguen publicando. Creo que eso es bueno, ¿no? Es una herramienta para que de ahí vayan publicando datos. Y entonces aquí nos están diciendo, ellos dicen que no son 295,000, como nosotros estimamos, ellos dicen que son 360,000, de acuerdo con el modelo que ellos utilizan. La diferencia no es menor, ¿eh? Si yo subo, ¿no?, el denominador, pues mi numerador es el que sea más alto, ¿no? Son más personas a las que hay que atender. A nosotros, desde nuestra humilde opinión, creemos que la estimación de 360,000 está sobreestimada, muy elevada, no corresponde con la realidad. Esto es lo que oficialmente está ocurriendo. Pero tiene ese efecto, porque ven que, si se fijan ustedes, a nivel de las metas, pues aquí estamos en 67% de detección, 61% en tratamiento y 54% en carga viral indetectable. Obviamente con estas cifras y estimaciones no vamos a llegar. Yo creo que ni a las metas del 90-90-90 ni 2030, ¿no? Es imposible cerrar esa brecha en una forma tan rápida. Entonces, esta es una primicia que estamos presentando aquí, que vamos a publicar desde luego. Hicimos la cascada, como lo hacíamos antes cuando estuvimos en el CENSIDA. Y esa cascada, nosotros teníamos ya más desarrollo en las metas 90-90-90, ¿no? Y entonces, con 295,000 personas, los datos que tenemos, estas tres datos, estoy utilizando las cifras que utilizó CENSIDA para la diapositiva anterior, que no son exactamente, creemos, pero bueno, para ahora sí que ponerlas en el mismo rasero, ¿no? Son las cifras oficiales estas, de personas diagnosticadas en tratamiento y con carga viral. Entonces, fíjense, tenemos acá 295,000 personas y resulta que hay diagnosticadas 241,200, entonces estamos en 82% de la primera meta. En la segunda meta, pues ya lo habíamos cumplido desde hace varios años, que las personas, el 90% sí lo cumplimos en México, que las personas diagnosticadas estuvieran en tratamiento. Esta ya se había cumplido, estábamos arriba del 90%. Claro, aquí hay que subirlo al 95%, ¿no? Para el 2030. Esta sí es factible que pueda subir. Y aquí estábamos en el 88%, muy cerca del primer 90%, pero también factible de haberlo alcanzado. Aquí, pues, bueno, intervino un poco la pandemia, pero tal vez si no hubiera habido la pandemia se hubiera logrado. Entonces, este es un escenario para nosotros, desde nuestro humilde punto de vista, más realista, que refleja mejor el estado de la vida. Pero bueno, si quieren seguir con la estimación, pues está bien. Entonces, esta es una primicia que estamos presentando aquí en este evento. ¿Qué pasa con la detección? ¿Me quedan todavía algunos minutos? Unos 2 minutos más. ¿A Sí, más? 2 minutos más todavía. Bueno, ok, gracias. Gracias, doctor Vinci, por el generoso tiempo que nos concedió y poder compartir con este auditorio tan interesado en el tema. Los números de casos diagnosticados. Estos son los casos que se registran en el sistema epidemiológico del país.
sea, son datos duros, tienen nombre, edad, sexo, domicilio, o sea, son personas reales que tienen VIH, tienen una prueba confirmatoria y no hay duda. Ahí salen los 15 días. Entonces, esto se avanzaba en 2010, ustedes pueden ir viendo, y aquí hubo más o menos cierta estabilización entre el 2000 y el 2014, pero a partir del 2014 comenzó a crecer la detección y sobre todo en los últimos años. ¿Por qué creció tanto la detección en los últimos años? Porque una de las cosas que se hizo en esa administración, en la anterior administración, fue impulsar un proyecto que se llamaba Centros Comunitarios de Detección, que eran operados por la sociedad civil. Entonces, estos centros comunitarios de detección tenían la capacidad de llegar a las poblaciones clave, cosa que el sistema de salud tradicional le da mucho trabajo llegar a las poblaciones clave, por muchas razones que no vamos a discutir. Horarios, si yo saco al personal de salud de sus instalaciones, hay que sacarlos, hay que ver que tengan seguro, hay que ver que tengan transporte, etcétera, etcétera. Es una serie de problemas sindicales. Luego, si hay que ir a trabajar en las noches en los lugares de encuentro, pues no quieren ir, ¿no? Porque su condición de trabajo no se lo permite. Bueno, no voy a entrar en ese tema. Es complicado. Entonces, la sociedad civil ayudaba mucho. Pero bueno, ustedes saben que las políticas cambiaron. El proyecto se cerró. Llegamos a tener, no recuerdo el número. 32. ¿Cuántos? 32. 32. Teníamos 32 centros. Además, no estaban en la Ciudad de México, no estaban en todo el país. Bueno, es un proyecto que ya no está, bueno, ya, es lo que hay. Ahorita, poner lo que no hay, ahorita actualmente, ya se cerró. Y entonces logramos el pico, 2018-2019, y aquí viene una caída, la del 2020. Claro, gran parte, siendo honestos, eso tiene que ver con la pandemia. La caída de la detección. La doctora Villafuerte y el doctor Max publicaron un artículo en el boletín que coordinamos aquí desde la Facultad de Medicina, boletín sobre COVID-19, salud pública y epidemiología, y había una ligera recuperación en 2021, bueno, buena recuperación, 50% incremento, y en 2022, hasta 30 de junio, llevamos más o menos 8,000 casos, calculamos que vamos a ver casos el año, perdón, con 16,000 casos, ¿no? Una cifra muy similar a 2020. Pero entonces, ¿cuál es la tarea pendiente? Si tenemos 20,000 nuevos casos y queremos cubrir un 95%, significa que cada año deberíamos estar diagnosticando 19,000 para ir comenzando a acercarnos a la mitad de 2000. Entonces, aquí en el 2021, que es el año que estamos analizando ahorita, diagnosticamos 15,000. Significa que la brecha es de más de 3,000 casos para llegar a los 19,000, ¿no? Solamente en un año. Y para lograr la meta del 2030, necesitaríamos mantener un ritmo de detección de 19,000 casos y además detectar los que ya se habían infectado en años anteriores. Porque acuérdense que la enfermedad del VIH es de larga latencia. El momento de la infección y el momento de la enfermedad propiamente SIDA puede transcurrir por vía sexual entre 8 y hasta 10 años. Entonces, mucha gente tiene VIH y no lo sabe. Se siente nada. Generalmente los clínicos, aquí está el doctor Edillón, que es un experto clínico del Seguro Social, pues al principio puede haber un pico, que hable del momento en que los días posteriores a que se infectó, y después no pasa nada. Eso en algunas personas. En otras ni el pico existe de fiebre o algún tipo de malestar, ¿no? En fin, entonces, esta es la tarea que debemos hacer. ¿A qué podemos concluir? Bueno, hay una brecha muy importante en la detección. ¿Se fijan? La cascada no dice que tengamos problemas ni en la atención, y en la carga viral sí tenemos que mejorar. Eso es calidad de la atención y adherencia terapéutica. Y es algo, pues sí, podemos tener tratamiento, podemos tener a los médicos, pero el paciente, con la adherencia terapéutica del paciente, no es adecuada. Entonces no logra la supresión viral. Es una cosa que debe trabajarse
con programas específicos. Perdón. Entonces es necesario impulsar estrategias basadas. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues dos cosas que son básicas. Primero, la autoprueba del VIH. O sea, realmente es difícil de entender en un mundo como el actual. Que uno no pueda ir a una farmacia, comprarse una prueba como la compra ahorita actualmente para detección del embarazo, para detección del COVID. Y en México no existe esa oferta de pruebas. Por muchas razones. Y ustedes ven a nivel mundial, son muchos países que tienen la autoprueba. Y la autoprueba ha demostrado que es una medida que permite crecer el número de personas que tienen el VIH. Entonces, bueno, es un tema aparte, pero pensamos que es necesario ya tener la autoprueba de VIH disponible en México. Segundo, la participación de la sociedad. Por el mecanismo que ustedes quieran imaginar. ¿Sí? Con un esquema diferente. Por lo menos el gobierno federal debería estar dando miles de pruebas a las organizaciones civiles. Porque aún sin el financiamiento de los proyectos que se dan anteriormente, la sociedad civil sigue haciendo pruebas, sigue trabajando con las comunidades. Entonces, bueno, si algún tipo de apoyo, o sea, porque ahí está la epidemia. Digo, los datos ahí están. Entonces, hay que apoyar a la sociedad civil de muchas maneras, se puede, de acuerdo con las políticas actuales. Si no focalizamos estas acciones, ampliando la cobertura, vinculando a tratamiento, etcétera, etcétera, pues no vamos a cumplirla. Finalmente, para lograr un efecto importante, el IMSS ya tiene el PREP como programa institucional. Esa es muy buena noticia. Salió en una mala fecha porque iba comenzando la pandemia. Nos dijeron en un congreso que tuvimos la oportunidad de participar hace un par de días que hay alrededor de 4,000 personas en el IMSS incorporadas a la tratamiento. El PREP, acuérdense que es tomar antirretrovirales antes de estar infectados. ¿Sí? Antes. Para que el PREP funcione, tendríamos que tener decenas de miles de personas enroladas en el IMSS y en las secretarías. Yo leí con tristeza, ahora que estaba el Día Mundial del SIDA, que el Programa Nacional estaba estudiando la posibilidad, así dice en su página, de un programa de PREP a nivel nacional. En el cambio de gobierno, el doctor Maquis estaba por impulsar en el 2019 el programa de PREP nacional por parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, bueno, pero nunca está. Y finalmente, la profilaxis post-exposición, que es cuando la gente tuvo algo de riesgo, hay que darle tratamiento también, es evitar la infección, hay que tenerlo disponible, ¿no? Y finalmente, con esto termino, uso constante del control. Hemos olvidado. Necesitamos relanzar un programa de uso intensivo del control. Porque el uso de control siempre va a funcionar, siempre. Y es el artículo, ahí está la fuente, ¿no? Cada año 20,000 personas se infectan con VIH en México. Es un título bueno de difusión, ¿no? Y entonces, ahí lo pueden consultar en esa publicación. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Luis por la invitación y a la doctora Estela Torres del departamento por habernos invitado a participar. Les invito, por favor, si puede pasar al doctor Maggi, el doctor, para unas preguntas que nos han hecho. En lo que se prepara la siguiente mesa, nos han hecho algunas preguntas respecto a las ponencias, y la primera que nos hacen es: ¿por qué el VIH no se ha declarado como una pandemia, así como se ha declarado la pandemia de COVID-19? No sé si alguien de ustedes gusta responderlo. Sí, se jugó con el término entre pandemia y epidemia global. Pero de todas maneras, lo que hay que bajarle es las expectativas a pandemia. Una pandemia no es para un país más grave que una epidemia. Lo único que dice la palabra pandemia es que hay epidemia en muchos países. Entonces no es que sea más grave, digo, por supuesto que es más global, pero el VIH es suficientemente global. Entonces, a lo más que llegó a decir Onucida
es una epidemia global. ¿Sí? Supongo que tiene que ver con el reglamento internacional de la OMS de cómo declarar. Vean ustedes que tampoco, por ejemplo, la epidemia de viruela símica la quiso declarar ni pandemia, porque no está en muchos países, lo declaró algo así como emergencia. Los términos no nos tienen que confundir. No es que sea para un país, para México, lo grave es tener una epidemia, sea de COVID o sea de VIH, y es epidemia mientras tengamos cada vez más casos que los que teníamos antes. De acuerdo. Otra pregunta que nos hicieron es, ¿a qué se debe que el sexo heterosexual sea el segundo grupo con mayor incidencia si se considera como una práctica de bajo riesgo, de acuerdo a lo que lo que nos mostró el doctor Brown, la gráfica? Sí, muchas gracias por la pregunta. Lo que sucede es que lo que mostramos ahí es el porcentaje de las nuevas infecciones, pero el sexo heterosexual de bajo riesgo pues son muchos decenas de millones de personas. Entonces, si ponemos muchos millones de decenas de personas con un riesgo más bajo, nos saca cierto número de infecciones. Los hombres que tienen sexo con hombres son alrededor de 1,5 millones, 1,600,000. En cambio, el sexo casual heterosexual estamos hablando de 30, 40 millones de personas. Entonces, sí hay que tener muy clara la diferencia entre el riesgo, que es muy bajo, pero son muchos. El otro son menos, pero el riesgo es muy elevado, y entonces tienen muchas nuevas infecciones. No sé si haya explicado suficientemente eso. Claro, gracias. Y la última pregunta que nos hacen es, el grupo de edad en el que se llevan a cabo las estimaciones es de 15 a 45 años, si no mal recuerdo. 15 a 49. 15 a 49. Nos preguntan, ¿cómo se miden las infecciones en las infancias? ¿Se lleva a cabo un registro? Se puede hacer, es muy poquito. Tenemos el registro epidemiológico de los casos que se dan por transmisión vertical. Si no me acuerdo mal, para la epidemia mexicana no hay más de aproximadamente unos 100 casos por año, y descendiente tendría que estar desapareciendo. Y tenemos en total casos de VIH, ¿no te acuerdas, Enrique? Son abajo del total de los casos, de esos tiene que haber 1,5%. Sí, son muy pocos. Hemos sido más o menos eficientes en términos de ir tratando de controlar la transmisión vertical, más o menos, porque hay países que han tenido mejores logros. Entonces, sabemos que hay transmisión sexual, generalmente es abuso sexual, existe, pero afortunadamente no son muchos los casos que desarrollan VIH. Entonces, por eso no se hace. Alguna vez ONUCIDA, con un financiamiento de UNICEF, hicimos una estimación en niños en situación de calle y una serie para llegar a un número estimado. Sí se puede hacer, ¿sí? No lo ha vuelto a repetir ONUCIDA, es en SIDA, pero el tema es que lo importante es la transmisión vertical. De acuerdo. Pues esas son las preguntas que nos hacen y les agradezco mucho pues haber participado y compartido con nosotros. Gracias. Muchas gracias.